Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos con el súper honor de tener aquí a Moni García. Bienvenida, Moni, gracias por estar aquí. No, hombre, encantada. Muchísimas gracias, Cristi y Fabiola, por esta invitación y feliz con lo que me encanta leer y este libro que están analizando, la verdad que te puedo decir que es de mis top 5 de toda mi vida. Ay, buenísimo. Paloma Buenísimo. Sánchez Garnica, qué bárbara. Buenísimo. O sea, bueno, les voy a dar una leve presentación de Moni. Moni García de Molleda es esposa y mamá de 2 hijos. Es abogada de la Universidad de Monterrey, certificada en Fashion Consulting. Es escritora y autora del libro Historias para Noches sin Lunas, miembro activo del Consejo Madrinas de San Pedro, del cual actualmente es presidenta. Ahorita vamos a analizar con ella el libro Los últimos días en Berlín, pero aquí tengo su libro, Historias para Noches sin Luna. Yo ya lo leí y me fascinó. Son como puras historietitas sí. de puras como recuerdos, historias, melancolías, en noches que no puedes dormir. ¿Tipo poemitas? Poemitas, es narrativa poética. El género en sí no está tan establecido, pero realmente es narrativa poética. Es un libro hecho irónicamente en la noche, en esas noches donde no te puedes dormir y estás así con tu cabeza andando todo el tiempo y castigándote con el hubiera, y luego te pones a recordar y luego vienen los miedos y también pesadillas. Y así es como se fue escribiendo en la noche ese libro, agarrando forma. Es un libro, pues de alguna manera personal, mi primer libro, y el día que dije me voy a atrever a escribirlo, ¿por qué no? Vamos a explorar esta faceta de escritora. Me encanta la lectura y creo yo que entre más lees, mejor puedes escribir. Claro, Sí, totalmente. ¿verdad? Ya lo hemos tocado el punto, Sí. es verdad. Felicidades, está padrísimo, se lee bien, bien rápido y bien fácil porque son así puras historietitas. Y en la noche, como dices tú, en la noche todo se hace más grande, más pesado. Más... Conversaciones internas contigo misma. Exactamente. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos 2 personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Pero bueno, hoy estamos aquí para platicar de Últimos días en Berlín. ¿Qué te pareció? No, me encantó, me súper encantó. Yo ya había leído La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica y me había encantado. Entonces, difícilmente cuando te enamoras tanto de un libro y de la manera de escribir de una escritora, dices, ¿cómo vendrá la segunda? No es segunda parte, ¿verdad? Esta es otra, no tiene nada que ver uno con el otro, pero yo decía, ¿cómo lo vas a será? superar? Ajá, ¿cómo lo voy a superar? No, pues la verdad que, wow. ¿Qué Wow. sentimiento te dio a leerlo? ¿Qué sentimiento sentiste así? Demasiados, no sé ustedes, pero Demasiados. pues ya como sé, lo dijeron en el podcast pasado sobre este libro, hablaron sobre la guerra. Y más ahorita que te parece increíble que en pleno siglo XXI estemos nosotros también y del otro lado del mundo, en Ucrania, estén pasando por algo similar a lo que ya se pasó. Me deja esos sentimientos de... No es posible, o sea, Claro, ¿cómo es un tirano como Hitler? Ya lo habíamos pues dicho muchísimas veces, vivido. ¿Cómo esa persona que hoy dices, cómo es posible? De hecho, en el libro tocan ese tema hasta los mismos hitlerianos de qué tontos estábamos, o sea, ¿cómo pudimos? Y cómo ahorita se permite. Me llegan varias cosas como con la propaganda de Goebbels, que era el de comunicación, del secretario de Comunicación y Propaganda del Partido Comunista. Empiezo yo a leer esa propaganda y me recuerda mucho a Trump. Demasiados Del aspectos. Fake news, de todo lo del fake news, ¿verdad? Y propiciar las fake news a masas. El despotismo. El despotismo, el tomar al pueblo como ignorante, porque se jactan que el pueblo es ignorante, y abusar de eso. O sea, eso a mí me pareció impresionante. Tremendo. Oye, y la autora nos va narrando
pues toda la historia bélica que se vivió en Rusia, terminando los bolcheviques, por ejemplo. Ajá. Y luego después nos muestra un poquito de España cuando termina y la Guerra Civil Española, y está más o menos como quedándonos toda esta descripción. Y luego obviamente Alemania en Berlín. Y todo es a través de los ojos de Yuri Santa Cruz, que es su protagonista. Pero además, Yuri, además de presenciar todos estos conflictos, trae un conflicto tremendo. Sí. Un triángulo amoroso de cállate, no me dejó dormir, entre Claudia y Krista. Platícanos, ¿quién te cayó mejor? Mira, yo al principio, yo la verdad que siempre les digo que así me da ese guilty pleasure por las novelas románticas. Claro. O sea, Todas lo tenemos. Yo todas creo, lo tenemos. sí. O sea, yo feliz me echaba, ya híjole, no traigo tan buena la memoria, pero esos de novela que compras en, ¿cómo se llama? Paperback en el aeropuerto, o sea, Sí. fascinada con todos esos libros, o sea, me encantan. Y la verdad es que aquí esa novela, ese pedazo romántico que le mete a la novela, que es un tragedión, porque la guerra en sí fue un tragedión, te da datos históricos, datos duros. Qué manera de escribir de Paloma, qué manera de documentarse. Sí, súper documentada, porque te explica desde el por qué el alemán cayó en las redes y te explica por qué el ruso. Sí. Sí, demasiado documentado. Y aún así, sentir tanto el triángulo amoroso. Yo al principio, pues, digo, no spoileamos Ya el vas libro. a spoilear No, ya. todo. Ok. No importa. Ósalo. Es Ok. más, no, Sí. no saben con quién termina Yuri. ni Los nada. que no lo han leído, Lo que no. hoy, Ok. hoy se van a Hoy van a enterar. saber. Ok, pues yo al principio gocé tanto la relación de cuando él conoce a Claudia. O sea, yo decía, es que ¿por qué no se van juntos? Qué tonta es Claudia. Mamá, es que pues como es al principio del libro, dices tú, por obvias razones, pues no va a terminar así feliz. Que pudieron haber terminado, irse a Suiza y gozar de otra manera del mundo, pues, y ahí sí, y vivieron felices para siempre. Pero Como luego, terminaron realmente. Que yo, fíjate, ahorita que estás hablando de eso, a mí me llama mucho la atención es una novela, yo sé, pero cuando va a ser, va a ser, ¿no? Exacto. O sea, finalmente Sí, terminaron claro. juntos, Sí. viviendo en Suiza, o sea, Pero Claudia tenía que pasar por todo esto para desenganchar su mente de todos los Del eslabones hitlerismo. que le habían explicado de chiquita que Claro. la clase aria y que los judíos no sé qué y que tú eres privilegiada. Entonces, si no pasaba y no veía esas atrocidades que le tocó vivir, no hubiera sido feliz nunca. no Pues hubiera estado en podido. paz. No. Sí, porque yo al principio decía que es una estúpida, o sea, se merece lo que le está pasando siguiendo las reglas que te dictan y más con Hitler, ¿verdad? Claro. Lo peor. Y luego, Krista me encanta, me súper encanta, A mí también. me encanta que Yuri se enamora de ella. Y sí, ahí me empieza a caer gordita Claudia, porque Era mala. Se Era- quiso meter en se medio. quiso meter. Y Krista representaba la paz, la estabilidad, Siento que la Krista tranquilidad. era una mujer adelantada a su época. Sí, claro. Porque fíjate, no estaba casada, no buscaba el matrimonio, buscaba el amor, pero no el matrimonio. Quería realizarse ella como Era como doctora. Profesionista, Ujú. ajá. para esa época y más alemanes, en ese momento estaba bien difícil. Exacto. Sí. Y sin embargo, aparte adelantada a su época, como dices, ella, o sea, era alemana pura, de clase alta alemana, más sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando y no lo voy a permitir. Pero después, Sí, ya Pues durante. conforme fue, pero ella al avanzando. principio no No. quería y luego ya vio que la meten 24 horas a una cárcel y vio de que dice, pues ni modo, en este momento me tengo que quedar callada. Y la mamá, que me la imagino La una amo, la hermosa, amo. le decía, por favor, cállate, mijita. Aprende a ¿De qué callar. nos va a servir contigo en la cárcel? Claro. Y pues sí, muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ella no tenía prejuicios, ella veía como que lo que estaba sucediendo a su alrededor, quería tener, lo que dijimos la vez pasada, quería tener unas opiniones que, como dices, la mamá le va a decir que no, pero eso hace también que sea tan auténtica que Yuri se pueda llegar a, no sé si enamorar, pero encariñar. No sé Sí. si se enamoró, porque se enamoró de Claudia perdidamente. Claudia era el amor de su vida, yo creo.
como que Claudia era un amor más pasional, había mucha química entre Ajá. ellos dos. Con Krista, él se decidió a enamorar. Y sí, no es la misma emoción, yo creo. Sí creo que llegó a estar enamorada de ella, yo pienso, no sé tú qué piensas, pero sí el rush y así Sí. la fuerza que sentía Y con más Claudia. con Claudia como que era como que se atrevían, lo prohibido, no Sí. sé, como que estaban Sí. en ese momento, porque cuando él le dice, vámonos, Claudia se raja. Sí. Sí. Por el embarazo, porque yo no sé qué más, ¿verdad? Pero se Ujú. raja. Le tenía mucho miedo al esposo Mucho. Le tenía Pues Y a es su pavor. que, ¿cómo familia. no? y a su Es familia. que ahí yo creo que es donde empieza a ver que o sea, Hitler era un líder con un autoritarismo negativo en el sentido con miedo, con pavor. O sea, Sí. era puro miedo, ¿no? Fíjense, de eso, una de las frases que me impactó mucho y la apunté, decía, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Es de Edward Burke. Ah, no, perdóname, Edmund Burke. Me impactó esa frase, es cierto. O sea, lo único que se necesita es el pasivo, Los bystanders, Ajá. ¿verdad? Sí. o sea, Sí. estar pasivos. Y en esa época, el levantar tantito la voz te costaba la vida a ti y a todo tu círculo alrededor. cercano. Entonces, qué heroico las que se atrevían. Y es muy poca la gente, ¿verdad? Y Oye, también- rápido, ese quote que dijiste ahorita me llama a mí también como a ti, me pegó demasiado el libro, batallé mucho para leerlo porque lo sentí muy actual conforme a la guerra Sí, de ahorita, de Rusia y Ucrania. O sea, me impresionó mucho que sentía que estábamos viviendo lo mismo. Digo, es increíble que habiendo tantos libros de la Segunda Guerra de Hitler, estemos viviendo lo ¿cómo mismito. es posible? Pero lo que estás leyendo ahorita, yo me he preguntado mucho, ¿por qué lo están permitiendo? Yo también. ¿Por qué nadie hace nada? Y o sea, más o menos es eso. O sea, me quiero imaginar todas las amenazas de bombas nucleares y todo lo que hay, pero digo, no puede ser. Tiene que haber una autoridad superior Claro. que pueda parar esto. ¿Cómo es posible que no haya nadie que lo pare? Porque somos más los que no queremos la guerra, somos más los que estamos del lado de Ucrania. Claro. Y nadie podemos hacer nada, es increíble. Y ahí, en ese momento de la novela, no solamente era el odio hacia los judíos, era también a los comunistas, Ajá. a los homosexuales, A todo lo los diferente. a todo Todo lo lo diferente. Tenían que quitar lo diferente y cortar lazos con todas las relaciones de que si los periódicos o las noticias, como lo están haciendo un poco ahorita, como decíamos, pero el odio era para todas partes. Y era un odio que se les metía, un odio infundado, o sea, como de pronto, y te lo narran también ahí, que de convivir, no, o sea, de repente haz de cuenta, desde los bolcheviques, o sea, los bolcheviques con la clase alta, como ese odio desmedido, y luego contra los judíos. O sea, y luego otra vez, cuando Rusia ya toma Alemania contra los alemanes. Entonces, te muestran ahí es que el odio, decías, híjole, o sea, Y te lo muestra. ¿cómo vamos a sobrevivir? Y te lo muestra en cosas cotidianas, porque lo que Paloma hace, Paloma, mi amiga, Paloma. la autora Paloma, lo que ella hace es ponerte la historia en un condominio Ujú. donde hay varios pues, Vecinos. y cada uno tiene su vida cotidiana, Y cada Exacto. una representa diferente diferentes cosas, ideología. y diferentes, pues, día a día, diferentes formas de vivir. Entonces, entre vecinos vas viendo cómo uno se odia al otro, o por el amor, o porque era comunista, o porque la mamá había sido judía, y porque en una de las de la pastelería que no Sí. querían, porque sí me explico, o sea, vas viendo cómo la persona que le ayudaba a la mamá de Krista, ella quería que su hijo fuera nazi, ella creía que Hitler, y les empieza a chismear, o sea, todo en el condominio, era como que el chisme, no El quiero decir, chisme, de sí. todos los días y cómo se desarrolla. Y también vamos viendo la evolución que van teniendo todos los personajes. Eso está Conforme guau. se empiezan a interrelacionar entre ellos, empiezan a tener más empatía los que no tenían. Exacto. Empiezan a tener más fuerza los que eran débiles. O sea, vamos viendo cómo van cambiando conforme va pasando la vida. Eso- Cuando se le presenta a Krista, a Claudia,
no le gustó. Para nada. Y va con el hermano, que el hermano fue el problema del libro, prácticamente fue el que Sí. prácticamente asesinó Sí. o por De ahí se pelea, desata todo. de ahí De ahí se se- desata todo. Y por protegerlo, Claudia, pues como que le echa la culpa al Axel. Y luego más adelante, Claudia, cuando se le aparece Krista, dice, óyeme, no, conquístala, porque mira, te conviene, es alemana y es nazi y la. Entonces Krista pues como que dice, no, vete tú. Entonces, bueno, la encierran, nada más Claro. por quitársela del camino. Eso que decía Cristi es muy cierto, o sea, ver la evolución de Claudia, porque Claudia al principio, como decíamos, no nos cae tan bien, sin embargo, ya en los últimos años, por así decirlo, del libro, después de cuando Yuri está en Rusia y cuando ya está al fin de la guerra en Alemania, ¿cómo se ve esa evolución de Claudia? O sea, Claudia se vuelve un súper aliada de Krista, esa protección por sus hijos, ese cariño que les tenía, ese amor, y no le importaba ya si eran judíos o no, ella realmente cambia. Y cambia porque saca, yo creo que lo bueno que tenía ella. O sea, ella, como dicen antes, era de buena entraña. Nada más que por lo que te dicen, la familia de ella era muy allegada a Hitler, ¿verdad? Como que era el perrito faldero, así le dicen. La mamá de Claudia era el perrito faldero de la esposa de Goebbels y querían pertenecer tanto que la acomodaron. Al principio de la historia te dicen que Claudia no se quería casar con él, ¿No? pero la acomodaron porque a la mamá le parecía excelente que el esposo ya estuviera con un puesto de este nazi y qué padre. Entonces, pues no le tocó más que lo que aprendió y lo que le hicieron vivir. No, está tremendo el libro. Y por otra parte, como dice Claudia, en la guerra nadie gana y todos tienen que pagar. Como por ejemplo, ella ahí te lo mencionan así muy vago, que estuvieron en Auschwitz y que estuvo un verano y que sí se dio cuenta de lo terrible que pasaba en ese campo de concentración y sus hijos pasando un verano padrísimo. Pues obviamente que su vida no iba a ser rosas siempre. O sea, tenían que pagarla para la fuerza. Pagas una purga, te lleva, como dicen, el tsunami te va llevando en explosión por quedarte callado. Claro, claro, porque volvemos a lo mismo, o sea, cuando los buenos no hacen nada o cuando se pueden hacer de la vista gorda, si ella estaba en el campo del otro lado y viviendo como, Claro. pues, del otro lado de la moneda, ¿no? Pero ella Claro. sí veía ya las Eso a mí me cosas. dio mucha tristeza, a lo mejor porque ya esa parte de la historia ya me lo sé, y te da impotencia y te da Sí. tristeza y no te gusta, te remueve sentimientos. Pero donde yo sentí una frustración tremenda, que dije, aquí yo ya no pudiera vivir, es en ¿Cuándo? Rusia. Sí. Cuando Yuri regresa a Rusia y se siente observado y todo está manipulado y ya tienen como un plan para él sin él saber, a mí eso no pudiera. No puedo que me estén manipulando de una manera tan absurda. Y era porque el hermano, el que se había perdido, Kolya, Desvió las armas. desvió las armas. Sí, por ahí se agarraron. A mí fíjate que lo que me pudo mucho y me impactó demasiado, y será también por la situación actual que estamos viviendo pues de tantos feminicidios y de tanto acoso contra la mujer y tanto abuso contra la mujer, me impactó que llega un momento cuando la gente se va a la guerra en Alemania, que los que estaban afuera eran las mujeres. Y el ir por agua era toda una odisea, o sea, te la jugabas. Peligrosísimo. Sí, si llegabas, o sea, lo mejor que te podía pasar es que te robaran, porque de seguro te violaban. Violada era lo segundo mejor. Porque terminabas muerta. Terminabas muerta. Porque te podían violar 7. Ajá. O sea, violada por uno era lo segundo menos peor. Exactamente. Porque, y eso, Moni, también a mí me llamó mucho que sigue pasando. O sea, Exacto. vemos en Ucrania las niñas violadas, Dios santo. mujeres ultrajadas, los niños abandonados y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué ahorita en el 2022, en el siglo XXI, sigamos viviendo la misma historia? Oye, y luego dicen, ahí mismo en el libro, las mujeres tan valientes, como dice Moni, los soldados regresaban a esconderse, porque Ajá. después a ellos los iban a matar,
y mandaban a las mujeres a que la las, calle. sí, a que las violara. Exactamente, ve por agua, como tú dices. Y ahí estaba el hombre, según él, con mucho porte nazi o alemán, o lo que tú quieras, y escondido. O sea, fatal. Sí, no. Sí, y una frase que les dice cuando el comandante ruso que llega con ellas, que de alguna manera las protegió a sobrevivir, que no llegaran toda la bola de locos a violarlas a todas 7 veces todas las noches, incluyendo a la niña, salvando a la no, niña. A mí pobre- eso sí me impactó. Y que les dice, es que en esta guerra nadie gana. O sea, Nadie gana. nadie gana. La guerra no debió haber pasado. Y ahorita dices lo mismo, es que, ¿por qué? O sea, no debió haber pasado, no debió pasar. Y desgraciadamente sí hay gente que gana, sí Sí, hay intereses económicos detrás en donde hay gente que sí gana. Desgraciadamente no como país, no como ciudadanos. Nadie ganamos como ciudadanos, pero desgraciadamente sí lo hay. Entonces, pues por eso están, yo creo. claro. O por eso sigue pasando. Es la No, de única seguro, explicación. claro, obvio. Pero sí, qué bárbara Paloma Sánchez, el rol de la mujer tan importante que lo pone ahí. Y de alguna manera ella lo pone mucho en todos sus libros. Sí. Yo también leí el de La sospecha y también leí otro que se llama La sonata del silencio. Ese Yo está también, bellísimo. sí, Sí, hermoso. bellísimo. Creo que hay serie ya de La Ya hay, sonata del pero silencio. pues, o sea, no es igual al Nunca. libro. Nunca. ¿No Nunca es les lo ha mismo. pasado que yo por decir me pongo, o sea, trato de imaginarme a mis personajes y luego ves la serie y espérate, yo me lo Sí, imaginaba eso me pasó. Eso más me pasó. guapo No o está a ella padre. más guapa. O sea, O yo me imagino las casas de alguna manera y luego Sí. llegaba yo, ay, no está tan mal como lo pusieron. O sea, Sí. como que... Mira, la única serie que me ha gustado igual o más que el libro, es la única que me ha pasado en la vida, es la de Lo que escondían sus ojos. Ah, está muy Y me bueno. gustó Vale. porque todos los personajes son reales y la serie se vive, o sea, se termina después, o sea, te da más información que el libro. Claro. Yo o sea, me la pasé googleando a los personajes y así. Y yo creo que es la única vez que me ha pasado que digo, ¡ah! Me quedé con buen sabor de boca después de la serie. Pero bueno, la gente que Claro. no va a leer el libro de Los últimos días en Berlín, pues hay serie por si quieren, ¿no? Exactamente. En esta no hay serie. Sí Digo, le perdón. En este sí investigué y sí vi una entrevista de Paloma, y dijo, sí, no puede ser una película, tendría que ser serie porque es tanta la información que nos da. Sí. Es un libro largo, la verdad, porque Sí. aparte que estás aprendiendo con muchas cosas de la historia, a la par está el romance que a mí me tenía enganchada y cómo también, o sea, Claudia de plano es el personaje que se llevó la novela, Sí, pero claro. Krista por otra parte también veo la bondad de ella, cómo ella al final, cuando ella está trabajando, o sea, en una clínica que estaba con la doctora, que de repente le llegan a la doctora y le dicen, nos tenemos que llevar a Krista, y la doctora no puede hacer nada, estaba con los brazos atados, porque también decían, this is for the greater good, o sea, me tengo que quedar callada y que se la lleven, la voy a sacrificar, se siente horrible, porque si no me quitan la clínica. Sí. Y entonces todas las personas que se están atendiendo, ¿verdad? Porque atendían parejo a quien fuera la persona que estaba herida, ellas ya después como que dice, perdón, ya no me pude ir. Y ya después pues pasa la historia y terminan, pues la doctora se muere en un Sí. ya al final. En un bombardeo. En un Y está bombardeo. tristísimo esa parte Tristísimo. porque ella sabía que cuando ya había llegado Yuri, ya sabía que pues se estaba muriendo y que se iba a quedar con Claudia. Entonces está Sí. bien fuerte porque dices, está bien cañón porque ella siempre supo que seguían los sentimientos vivos de él hacia Claudia. Nada más era una persona muy buena y muy recta y muy honesta y no iba, o sea, permitirse, bueno, le pasó una vez, Ujú. pero no iba a permitirse que le volviera a pasar, que se desviara con Claudia, pero Krista sabía, ¿no? O sea, que ellos dos era como una relación de mente-cabeza y los otros dos era una pasión y, como dices tú, Moni, o sea, es delicioso leer eso y qué padre que nos lo ponga en un contexto donde Claro. aprendemos, porque Claro. tienes lo mejor de los dos mundos. O sea, Claro. estás leyendo la relación deliciosa, pero también estás aprendiendo, entonces no está tan hueco. Eso es lo que más me Claro. gusta a mí de las historias, de las novelas históricas, que estás aprendiendo, que a lo mejor ya lo sabes, pero
con más información o lo que sea, pero estás enganchada, como ahorita les estaba diciendo. Definitivamente. Cuando lo terminé de leer, les puse un mensajito a las de mi book club. Traigo unas ojeras tremendas. Les di mal de desayunar a mis hijos para que ya se fueran al colegio y yo poder terminar el libro, porque eso es lo que te tiene enganchada. La verdad que, qué bárbara. Este libro yo sí, cada palabra no me la quería perder, porque hay libros que pues lo tratas así casi como esos de Skim and Scam. exacto. Sí. Y de lectura así rápida. No te quieres perder cada palabra. Y la verdad que, bueno, a mí me súper fascinó. Los hijos de Claudia, al principio, Hans, pues todo indicaba que era un niño chiflado. ¿Y cómo cambia Hans? O sea, un peladazo, o sea, y eso que tenía, ¿cuántos años viene teniendo al Como final? que yo veo que tenía 12 o una cosa así. Ya estaba como casi, Porque casi adolescente porque se mete se a las mete. fuerzas Se muere. de A los las jóvenes. juventudes. Yo me lo imaginé como de 15. De 15 años tienes y razón. agarra el rol del papá. Y cómo el papá les desencanta cuando lo ven tremendo. El papá... Y qué bueno, porque eran hijos de Yuri. Exactamente. Qué bueno que no quisieron al papá. Y al te vienen Hans. que ni dudan al final, papá, a Yuri. Sí, a Yuri. Yo feliz. eso, o sea, amé todo. Esa parte ¿No se te me gustó? hizo como too good to be true, o sea, Ah, sí. No. no, o sea, no podía ser que la mujer tuviera 2 hijos y que aparte fueran de Yuri, o Ah, sea, sí. No, el Too Good to Be True ya, ahí sí fue lo único Bye. que yo dije, bye, no me gustó, que de repente, es rico, o sea, Ajá. ay, Sí, me sí. dejaron dinero y soy rico, y llegué a Suiza y además soy millonario. Y vivieron felices ajá. para siempre. que te voy a tipo, decir que después de todo el sufrimiento, porque Se lo merece. a mí sí me costó leerlo, porque siempre me cuesta leer de la Segunda Guerra, pero parte ahorita, como te digo, como lo siento muy actual, me pudo mucho, o sea, batallé por eso, no porque, o sea, por el estrés, pero entonces ya al final como que dices, ay, Deli, todo bien, Sí. acá todo feliz, no sé qué, pero ya siendo realistas, pues está muy real, Sí, ¿verdad? claro, Un poquito, aparte, pues. cuánta Porque- muerte. Me gustó que Yuri se llevaba muy bien con Villanueva. Villanueva era su jefe en la Sí. embajada. Y me gustó que te muestran también esta parte de como el side business. Sí. ¿Verdad? Sí. Que Villanueva lo que hacía, no nada más trabajar en la embajada, sino que agarraba el dinero de los alemanes que se querían ir a vivir Fuera. afuera, sobre todo a Suiza, y allá por un moche, un módico moche que Razonable. razonable, ya les llevaba al banco. Entonces Yuri y Villanueva eran los que transportaban el dinero. Y entonces en una de esas llega Yuri a casa de Villanueva y te das cuenta que se sorprende que estaba enorme la casa y que Ajá. vivía muy acomodado. Y ya fue cuando le dicen, no, pues, ¿verdad? Que descubre que es gay. Que, Ahí, que que se da descubre que cuenta es que es gay, gay. exactamente. Y luego la pareja, cuando Yuri regresa de Rusia, fue el que le dice, oye, te dejo una carta, tienes que ir aquí con este notario, no me Sí. acuerdo quién era. Ahí fue, dije, ay, ya no creo Mira, nada de esto. el dinero. No, y deja tú, Sí. a mí se me hizo súper demasiada casualidad de que lo de los hijos, insisto. O sea, a ver, tuvieron una relación de 2, 3, un fin de semana Ah, sí, y un hijo. y un hijo. Y luego, el esposo estéril y ella no sabía, entonces embarazada pensando que era el del esposo, entonces el suegro le dice, no puede tener hijos, no es Pero ¿por no qué me el suegro, importa. a ver, ¿por qué el suegro decide, no te preocupes, mijita, ya sé que no son hijos de mi hijo, goza? porque le dijo que nada más que era su obligación como alemana hacer más alemancitos. Lo único que le preguntó es que si el papá de los niños era un alemán 100%. Y ella le Y echó ella le mentiras. dijo que sí, no era cierto. Le dijo, Y haz lo aparte que no se era te dé ni tu siquiera gana. nazi ni comunista, él No, era demócrata. Pero entonces el papá dijo, está bien, te la voy a pasar porque es tu obligación hacer hijos. Ajá. Y mi hijo no te los puede dar. Y el Entonces, papá estaba loco. ella ya ¿verdad? sabía que que la bebita primera, el hijo este era de Yuri. De Yuri. Pero y luego, una vez le puso el cuerno a Krista con Claudia y otra bebé. Y otra Allá. bebé, la Ya mujer, o la sea, parejita. bye, sí. Sí, ahí sí está muy... Pero bueno, algo tiene que no estar perfecto, Es ¿verdad? que yo a veces me pongo mucho del lado de la escritora y yo digo, ¿cómo terminas esto? O ¿cómo empiezas Sí. esto? Y cuando pues toma la decisión de que Krista se muere, pues era lógico, ¿verdad? Porque Claudia ya luego te la habían puesto como una superheroína, ya te cae muy bien y pues... cómo te deshaces de ¿cómo ella? te Ay, deshaces sí, porque de Krista era ella? bien buena, no le íbamos a dejar así nomás. Entonces se Sí. tenía que morir para que Claudia acabara con Yuri y la familia feliz. Y la familia feliz. Y también otra cosa bueno, fueron 2 cosas que me brincaron. Hablando otra vez de Claudia, al principio, de hecho lo apunté,
cuando él se da cuenta que conoce a Claudia porque Sí. fue la chava que en la pelea había visto que Paró paró, las cosas. ajá, y Sí. dijo, pues se da cuenta que él es inocente y se da cuenta que el otro soldado fue el que peleó, ¿verdad? Que resulta que es el hermano y es Claudia. Cuando llegan al edificio a vivir, al principio dije, esto está como que se la pusieron. Ya ves que tenían también así todo Sí. controlado y como él ya había ido a declarar a la policía o no sé a dónde fue a declarar, yo al principio dije, le mandaron al hijo, al Ulrich, a que lo tuviera vigilado. Y después como que no, como que después fue coincidencia que Claudia y Ulrich vivieran en ese departamento. Y otra cosa que siento que también dejó ahí medio aguado la autora, es que cuando huyen de Rusia y se van a España, Sí. que está enojado con el papá y el papá nunca le platica qué vio. Eso a mí se me hace, eso yo también lo anoté, que se me hizo como que muy, o sea, fue muy fácil escribirlo, como que yo hubiera querido una historia más, o sea, ¿qué es eso de, ¿y qué vio? Una carta, ay, por favor. O sea, me escribió una carta del puño y letra de tu madre, ay, por favor, Sí, o sea. sí, no estás viendo las cosas y tú te la crees. Exacto. O sea, Y aparte nunca le explicó. Ajá. O sea, era... Ni eso. O sea, el papá nomás no quiso volver a hablar de la mamá, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo podían ellos cerrar el círculo si no les decía, tu mamá, bla, 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 esto? O sea, entiendo el punto de no les quiso hablar mal de la mamá, pero hay veces que él, pues obviamente él no iba a poder cerrar el círculo, sino más así, abandonamos a mi mamá a su suerte, pues no. Sí, Y- a mí eso se me hizo muy blando, eso de esa excusa de que leí una carta de tu madre, cuando le dijo Villanueva, leí una carta de tu madre, Sí, no. y él ya, ¿por qué? ¿Y cómo supo que era de mamá? Porque era de su puño y letra. Sí. Ay, por favor, o sea, Sí, a mí también eso como que no me brincó, pero como es al mero principio o Sí. muy al principio, no te molesta porque cuando vas ya leyendo más trama, No, pero al principio le dijo, no te puedo decir. Porque yo le juré a tu papá que no te iba a decir. Hasta Le que dijo se muere el cuando papá. ya se iba a ir a Rusia o le cuando dijo, y el que regresó, le no me dijo fue acuerdo. Villanueva. Sí. Le dijo, nunca te Antes- conté, pero es que... Sí. hombre, malísimo. Y ahí es cuando Qué le bueno dices... que se me olvidó. Y ya, y la trama en Rusia, pues haz de cuenta que si tú pensaste que ya lo habías leído todo en Alemania, esa pequeña explicación cuando él llega a Rusia te deja... ¡Qué bárbara! Es que te voy a decir que si en Alemania vivieron cosas fuertes, ahorita no sé cuál de las dos lo dijo, en Rusia, Está no, feo. le dice, quítate que ahí te voy. Claro. O sea, está mucho peor Rusia. Porque Rusia, en ese momento, y te lo explica también muy bien, se empiezan a apoderar de tus bienes. Sí. Como que, y ahora aquí en la cocina va a vivir una familia. Y ahora Sí. en el closet de la despensa, no sé quién otros. A ver, espérame tantito. O sea, necesito mi espacio. Y no podías quejarte. Entonces, pues imagínate que tienes que compartir ahora tu casa cuando eran burgueses y ahora resulta que no eres nadie. Y entonces ya no tenían ni agua, ni siquiera tenían para comer. La mujer desesperada porque no tenían medicinas. Confías en un doctor, que eso a mí también se me hizo que... Sí, muy vago. Ay, muy vago. O sea, bueno, qué bueno, porque si no, no hubiera podido hacer esta Y tampoco la autora, ¿verdad? Pero cuando al principio dice que no se va y quién sabe qué, no entendí. Sí, eso es, pues te lo vienen a decir que era un montaje, porque el doctor lo había montado para quedarse con la mamá. Pero el doctor, o sea, el doctor, digo, si tú, digo, pasó, ¿verdad? Porque así lo escribió. Bueno, no pasó, así Sí. lo quiso ella que pasara. Escribe. Porque eso no es real, pero el cambio que el doctor da es demasiado radical. O Sí. sea, de ser íntimo de la familia Sí. a ser el peor enemigo de la familia, está muy radical el brinco que Y da el aparte, ¿cuándo Sí. te enamoraste de ella? O sea, Exacto. mientras que el niño tiene calentura o ayer. Y ¿qué viviendo pasó? esas penumbras. Otra cosa, te voy a decir otra cosa ahí que también yo lo pensé, porque ahí empieza toda la trama. Cuando ella le dice al doctor, ¿sabes qué? Dame esa dirección para ir con los revolucionarios, para ir por mercancía que estaban logrando meter para vender mis Medicina. joyas por medicina. Y va ella. Yo dije, ¿y cómo el doctor? Porque el niño se está muriendo de hambre. Si el doctor vivía a todo lujo, pues Una que el manzana. doctor agarrara Los de Pocket. exacto, tantito de su despensa y se lo diera. Y San se acabó el problema, porque no lo hizo. Sí. Pero yo creo que era nada más para que te dieras cuenta que estaba siempre el negocio, el mercado negro. Claro, muy y fuerte. para que la ficharan a ella para poderla dejar atorada adentro. Sí, porque, claro. pues era por eso. Y total, años después, regresa Yuri a Rusia
y se encuentra que la mamá sí está viva. Pero Colia sabía, el Sí. hermano sabía y ya no la quiso volver a ver. No, porque él no se perdonaba que la había torturado. ¿Te acuerdas? Ah, cuando se dio cuenta. Eso está tremendo. Eso está fuertísimo. Ay, sí, que se da Torturar cuenta a que la era mamá. Y tenía que él, era la primera vez que iba a torturar, entonces tenía que lucirse con los jefes. Que ya sabían adrede. Que adrede se lo pusieron. Y la mamá Y sabía que era su hijo. No, 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 está Sí, eso está fuertísima muy esa fuerte, escena. muy cañón. fuertísima. Eso está muy fuerte porque yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, pues igual y la condenas adrede para luego sacarla, pero pues no contabas con que había que torturarla enfrente de los demás. Eso está muy fuerte. Y luego cuentan cuando la mamá dice, los golpes que más me dolieron, los únicos golpes que me dolieron, más bien dicho, fueron los de Colia, que no podía creer que su hijo le estuviera torturando, que decía, pues tiene una razón, porque si no lo entendió. matan. Sí, lo entendió. Pero bueno, es que está el libro, la verdad que magníficamente escrito, te lleva a vivir esos momentos y la verdad es que yo siempre he dicho que a mí me causa más un libro porque pues la mente es tremenda que ver una película. O sea, yo he llorado más leyendo de tenerme que Sí, quitar yo las también. lágrimas Yo también. que en la tele, ¿verdad? Claro. No sé ustedes. Es que los sentimientos te los sientes más porque hay muchas cosas que cuando tú puedes escuchar los pensamientos de las personas y los sentimientos, eso es algo bien difícil de lograr en la tele. Exacto. Entonces, cuando lo lees, tú estás entendiendo qué siente y a veces estás sintiéndolo. Entonces puedes, o sea, perfectamente yo lloro también. ¿Saben con cuál me pasó a mí? Con Tiempo entre costuras. Ah, Ay, sí, sí, Que es la serie está más buenísimo. grande. El libro, pues bueno, también es de los mejores que hemos leído, creo yo. Es Siria. espectacular. Cira. que Ya va a ahorita salir el segundo. ya salió. Ya salió. Es Sí. que yo leo nomás en el teléfono en iBooks y en iBooks sale hasta Claro. septiembre. Ah, ok. Pero Es sí, más, a sí. Cira me tardé muchos libros en olvidar a Cira. El personaje. El personaje. Yo también. Tenía Es que leer espectacular. otro género de esos que compras Sí. también en el aeropuerto para que se me olvidara Cira porque ya estaba yo muy enganchada en ella. Sí, Sí. claro. Ya me acordé de Nicholas Spark. Me Ah, encanta. sí. Ahí siempre todo termina feliz, no importa lo que estés A ver, leyendo, las va a que así terminar dijeras. feliz. Cuando yo leo algo así que como difícil o fuerte o así, luego quiero algo así. Claro. De que dame algo light, El algo in-between. hueco, algo que... Es que te da el book Así. hangover. Sí, Entonces claro. no puedes dejar un libro con... Sí. Ay, Sí, no, yo en estos días que ya sabía que venía con ustedes a grabarlo y que tenía que acabar, te digo que me dieron las 4 de la mañana leyéndolo. O sea, tremendo. Sí. Y cero con sueño, o sea, picada. Y me encanta porque sí creo yo que el libro te da mucha soltura a la hora de redactar. A ver si ahorita me pongo a escribir. Que un maestro a mí una vez me dijo, no, escritor a escribir y no a leer. Y yo le dije, oye, espérate, claro que no, a mí se me hace todo lo contrario y que también es la opinión de algún maestro, ¿verdad? Claro. No es la opinión ni es la regla. Yo creo que el escribir te abre más la cabeza. El leer. Perdóname, te Sí. abre la cabeza, ves mucha conjugación, muchos puntos, entonces te da más, sobre todo, más palabras, más vocabulario, Sí. que como escritor a veces es lo que buscas. Y la prosa de cada autor es tan Sí. diferente que cuando tú lees puedes encontrar la tuya, tu Exacto. letra, Sí. ¿verdad? Sí, definitivamente. A ver, aparte de este, recomiéndanos otro libro más así de buenísimo. Bueno, pues ahorita ya hablamos mucho de La sospecha de Sofía, La sonata del silencio y de Paloma Sánchez Garnica. Y otro libro que me encantó, que también habla de la guerra, de esta época de la guerra, del estallido de la guerra en Alemania con Hitler en el poder, cómo se vivió del lado en París, en Francia. Se llama Las horas de terciopelo. Ay, tú me la recomendaste, la leí, la del departamento que La se del quedó departamento espectacular, intacto. de Y esa es vida Alison real. Richmond. Y esa es vida real. Lo Es vida- escribe la nieta, ¿no? La bisnieta. Sí, y esa es vida real, está buenísimo. Yo no lo he leído. Es un departamento, no se los voy a spoil porque aparte ya Ajá. pasó. Es un departamento que ella cuando empieza la guerra no le parece, ya no quiere vivir en París y lo cierra. Años después
años se pasa la llave de generación en generación y era como que un departamento en París que tenía algún descendiente. Van y se encuentran el departamento intacto. Sí. Desde los monitos de Mickey Mouse que estaban de moda en esa época, y ella, la protagonista, era una persona muy rica en vivencias. Entonces, ese es el libro, las vivencias de ella. De ella. Y deja como algo escrito, entonces en eso se basan para escribir el libro. Está buenísimo. Y era una persona, como dicen ahorita, adelantada a la época. De veras que yo creo que la gente que se adelanta a su época, pues es épica, dejan un legado y es de lo que se puede basar toda una historia para contar. Y hay muchas. Hay muchas. Y hay muchas. O sea, yo he leído muchas mujeres fuertes, valientes, adelantadas a su época. Y qué maravilla que nos las hagan saber, que las podamos conocer, porque hay muchísimas. Y fíjate, en este podcast que hemos escogido libros al azar, bueno, no al azar, sino como que de repente se van acomodando, nos hemos dado cuenta y hemos platicado muchísimo de este tipo de mujeres. O sea, ya comentamos el libro de Desiree Clary, que Sí. ella también, o sea, Josephine más que ella. O sea, hay muchos libros que realmente te demuestran este tipo de mujeres o te las pintan. Sí, y te voy a decir algo, a final de cuentas, esas mujeres, aunque unos libros son actuales, otros se escribieron más, hace más tiempo, pero ¿cómo se dice? La radiografía de la mujer, de esta mujer adelantada de nuestra heroína tal vez, es la misma al día de hoy. O sea, son mujeres con un pensamiento actual, pero viviendo en un mundo pues distinto, ¿verdad? En una época, las de la guerra, las de la posguerra, son cosas Que rompen paradigmas de todo. Exactamente. Sí, me encanta. Pues bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Moni. Gozamos Ay, esta Qué chorcha buena contigo. chorcha. Contigo siempre las chorchas son deliciosas. Encantada y pues Y se me hace que no se echó tantas flores. Pero ella, de verdad, es una persona entregada a la sociedad, a todo el servicio que se necesita, a encontrar causas y ayudarlas. Y de verdad, siempre te he admirado, tú lo sabes. Y me encanta trabajar contigo ahí en Madrinas. Me encanta tenerte, un gusto. Madrinas está abierto para quien quiera. Aprovecho aquí el comercial. Y la verdad es esa, que sin darnos cuenta vamos encontrando muchísimas historias. Hay demasiadas historias a la vuelta de la esquina. Como decíamos en este libro, todo se desarrolla en un edificio. Y así es, pues la vida está plagada de historias y las historias son las que nos hacen a uno. Claro que sí. Moni, 1,000,000 de gracias. Nos vemos a la próxima en el siguiente episodio de En la misma página. Gracias. Gracias por Gracias. acompañarnos.